Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Todopoderoso porque hasta aquí nos ha ayudado, nos ha dado la oportunidad de estar reunidos en su nombre. Bendito sea el Señor. Le damos gracias por cada uno de ustedes que nos vea a la distancia por estos medios, ¿verdad? Por el Facebook. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga a su familia. Y hoy es día de oración, día de enseñanza, de discipulado. Y esperando en el Señor que sea de grande bendición y edificación para sus vidas espirituales. Bendito el Señor. Y el tema de hoy es la sangre de Jesús. Vamos a hablar sobre la sangre de Jesús. Este es el tema a tocar este día, esta enseñanza. Y para que anote las escrituras clave donde vamos a basarnos esta escritura. Escrituras claves se encuentran en el libro de San Juan, para los que escriben, para los que les gusta indagar e interrogar en las escrituras, indagar en las escrituras. Libro de San Juan, capítulo 6, versos 53 al 57. Y primera de Juan 1:7. Hebreos, capítulo 9, verso 11 al 28. Levítico 17, verso 11. Y por último, bendito Dios, primera de Pedro 1, 18 al 20. Bendito Dios. Gloria a Dios, te alabamos, Cristo. Vamos a iniciar con una interrogante. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Dice, por la sangre de Jesús, número 1, por la sangre de Jesús tenemos redención. De otra manera no podíamos tener redención, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios y solamente por la sangre de Jesucristo podemos tener redención, podemos tener una reconciliación con el Padre por medio de la sangre del Hijo, ¿verdad? De otra manera no hay forma de que podamos ser reconciliados ni que tengamos redención. Así es que el que no acepta la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo y vivir para Él, entonces no puede tener una relación con el Padre, no puede tener una redención de su vida, ¿verdad? Porque solamente se encuentra en el sacrificio perfecto que fue derramada la sangre de Jesucristo. Entonces somos redimidos de la mano y el poder ¿de qué? Del diablo. Eso se encuentra en el libro de Efesios 1:7, dice que fuimos redimidos. Bendito el Señor del pecado. Sí, amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Alguien se me ayuda a buscarlo, por favor. Hebreos 9, verso 12. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe? El otro día estábamos comentando, ¿verdad?, sobre los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de reunión, el pueblo de Dios, se hacían nada para expiación de los pecados de los hijos de Israel, ¿verdad? Y se hacían una vez cada año. ¿Y sabe cuál es aquí lo maravilloso? Es que ahí mismo en el libro de Levítico nos enseña la palabra del Señor que solamente el sumo sacerdote podía hacer la expiación y entrar al lugar santísimo llevando la sangre de estos sacrificios. No había otra forma
de que el pueblo de Israel fuera redimido de su pecado, más que solamente eso. ¿Y sabe qué tenía que hacer el sumo sacerdote? El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, que no entre todos los días al lugar santísimo. Solamente entre una vez por año. Y va a entrar cada mes 7 días 10 de cada año. Dice, para que no muera, no entre todos los días. Y no va a entrar si no lleva sacrificio. Tiene que ser el día de la expiación. Y dice claramente la palabra que ese sumo sacerdote, como era terrenal, tenía que hacer expiación primeramente por sus pecados y los de su familia, y después podía sacrificar por los pecados del pueblo. No podía venir directamente, no, yo soy sumo sacerdote y ya estuvo. No. Era hombre y por lo tanto el hombre está en un cuerpo de pecado. Y tenía que hacer expiación por su propio pecado. He ahí la importancia que nosotros, aunque seamos ministros de la palabra, aunque seamos ministros de alabanza, los que son de alabanza y así sucesivamente, tiene que venir y hacer expiación por sus faltas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos estar confiados y venir así como si fuéramos, santos. La palabra dice que hemos sido llamados a santidad, pero tenemos que venir y reconciliarnos con el Señor cada día. Reconocer su santidad, reconocer su grandeza delante de nosotros, que nosotros no somos nada, sino hombres solamente y necesitados de su perdón. Si aquel sumo sacerdote, siendo sumo sacerdote, tenía que limpiarse primeramente él y los de su casa, cuanto más nosotros, ¿verdad? Eso nos manda también porque somos sacerdotes de Dios. El sumo sacerdote solamente es uno, y fue Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque en la venida del Señor Jesucristo, una vez hecho su sacrificio, dice claramente que entró al lugar santísimo. Y se rasgó el velo para que nosotros pudiéramos entrar por medio de su carne. Esto es el velo. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, entonces tenemos entrada directa al lugar santísimo. Entonces podemos tener una comunicación con el Padre. Entonces el Padre nos manda el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque dice su palabra que el Señor nos enseña que el que se acerca a Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. El que adora a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad. Bendito el Señor. Bueno, ¿qué dice Hebreos 9:12? Gloria a Dios. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oiga, qué tremendo. Todo aquello que se hacía era sombra de lo que había de manifestarse en los postreros días. Y cuando vino ese Cordero, el Cordero Santo, quitó el pecado del mundo de una vez y para siempre. Pero eso tiene que ser cuando tú y yo le aceptamos. De otra manera no se puede. Tiene que ser que nosotros le aceptemos. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta y me recibe, cenaré con él y él conmigo. Bueno, entonces ya no hay más sacrificios por hacer. Y me refiero, no hay más sacrificios de machos, cabríos, ni de becerros, ni de cabritos, ni de aves, de ninguna especie de animal. No hay necesidad de sacrificios. Tampoco no hay necesidad tampoco que te flageles la carne, sacrificándote pensando que eso es sacrificio agradable a Dios. No es necesario que te vayas caminando unas cuantas cuadras de rodillas, postrado de rodillas, o que te vayas caminando de un pueblo a otro
en peregrinación, no hay necesidad. No hay necesidad de eso. Ya el sacrificio fue hecho, solamente tenemos que venir a Jesucristo y aceptarle y caminar con Él. Caminar en lo que Él nos dice en su palabra. Dice, número 2, por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Voy a repetirlo, por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Padre le levantó de en medio de los muertos, serás salvo tú y toda tu casa, porque con el corazón, ¿verdad? ¿Con el corazón qué? Se cree, pero se confiesa con la boca, ¿para qué? Para arrepentimiento. O sea, tienes que decirle al Señor que estás arrepentido de todo lo que eres y quieres cambiar. ¿Ah? Bendito el Señor. Entonces, es por la sangre de Jesús. Estamos viendo el significado de la sangre de Jesús. Ya vimos un poquito del significado que antes los hijos de Israel tenían que hacer expiación, tenían que llevar cada quien un animalito. Les voy a poner una muestra terrenal. Yo me siento mal porque pequé, ¿verdad? Vamos a suponer, remóntese a aquellos tiempos de antes de Cristo, como unos 1000 años antes de Cristo. Y yo tenía que comprar con mi propio dinero. Si yo no tenía nada de la vacada, comprarle a otro, al vecino, al que vendiera, de mi propio dinero, comprarle un animal sin mancha y ese animal llevarlo al tabernáculo, al sacerdote, para que lo sacrificara por mis pecados. O sea, me tenía que costar a mí de mi bolsa, tenía que comprar ese animal y que tenía que ser limpio, sin mancha y que nada de que esté rengo ni nada, enterito, sano el animalito, porque esa sangre se iba a derramar para Jehová, nuestro Dios. Esa era la única ofrenda aceptable por tus pecados, por mis pecados. Y eso era temporal cada año. Pero cuando el Cordero Santo entra en el sacrificio y después del sacrificio muere y después de la muerte entra al lugar santísimo, entonces el sacrificio es de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios por hacer. Bendito el Señor. Entonces solamente, ¿qué tengo que hacer entonces? Ya no necesito comprar ningún animal para llevarlo. Lo que necesito es aceptar el Evangelio de Jesucristo, hacer una palabra con Él. Señor, yo te voy a seguir, yo voy a servirte, voy a alejarme del pecado, porque yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú eres el que salva y sé que no hay otro Salvador más que tú. Así es que si confesamos eso y empezamos a seguir al Señor, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De otra manera no se puede. Tú puedes decir que eres cristiano y que tú eres de Cristo, pero mientras no camines como la palabra dice, no eres nada. No eres nada, eso es la palabra correcta, no eres nada, porque sin Dios no somos nada. Bendito el Señor. Entonces, al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Cuando dice continuamente, quiere decir que a veces fallamos, pero el Señor, si rogamos misericordia, ahí está para limpiarnos. Pero hay quienes que pecan y ya no pasa nada, es un pecado cualquiera. No se humillan nuevamente, no aceptan que han pecado y que necesitan de Dios. Y se les va haciendo así costumbre y ya se hacen impíos. Primera de Juan 1, versos 7 al 9. Vamos a ver qué dice. Primera de Juan. Amén. Perdón. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, dice así. Pero si andamos en luz, como Él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria Amén. al Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿y a quién tenemos que confesarlo? A Jesús, a Jesucristo. No es con ningún sacerdote de este mundo, es con el sumo sacerdote que tenemos que ir directamente. No hay más intermediarios. Dios no tiene más intermediarios que a los hijos de Dios, que los ha hecho ministros de un nuevo pacto. Por eso cuando alguien dice, yo te puedo ayudar a hacer la oración de fe, es porque dice la palabra de Dios que nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Bendito el Señor. Entonces, no porque nos tengamos que poner sotana, porque a nosotros no se nos confiesa nada, es al Señor, es al Señor. Tampoco vas a venir con una lista de todos tus pecados a decirle delante de la gente, no. Simplemente, Señor, confieso que soy pecador, así de sencillo. Sé que he pecado contra ti, sé que estoy lleno de pecado, pero sé que tu sangre me limpia. Esa es tu confesión y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Aquí tengo una, muchas gracias. Aquí tengo una, mijo. Entonces, no es que tengas que decir, Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname, y en medio de la gente, de ninguna manera. Dios no avergüenza a nadie. Tampoco tienes que ir a contárselos a una persona para que después, quién sabe quién tantos más va a saber de eso, ¿verdad? O sea como sea, pero aquí lo que les quiero decir es que es con Dios el asunto, es con Cristo. Romanos 5:9. Amén. Gloria al Señor. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Aleluya. Como somos justificados por la sangre de Jesucristo, ¿somos qué? Justificados de la ira. O sea, ya para nosotros, ya la ira de Dios no viene, sino que viene para los hijos de desobediencia. ¿Verdad? Por eso no hay que ser desobedientes. La persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios quiere que sea esa persona. Todo lo que nunca pudiese llegar a ser por sí misma. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Bendito el Señor. Amén, de Segunda de Corintios. Bendito el Señor. Gloria al Señor. ¿Primera o segunda? Segunda de Corintios. Segunda, sí. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria al Señor. Al que no conoció pecado, o sea, al santo, se hizo pecado por ti y por mí, para que fuésemos hechos justicia en él. O sea, en pocas palabras, él nos justifica. Yo pago por él, yo lo justifico y yo lo limpio. Cosa que no podíamos hacer por nosotros mismos. Era imposible. Por más buena que sea la palabra, por más bueno que sea la persona, no puede salvarse a sí mismo. Mucho menos salvar a otro. Solamente el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 4. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda. Oiga, qué tremendo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Vivas para Cristo? Pues en cualquier ratito puedes clamar, Abba Padre. En cualquier ratito tú puedes entrar en oración donde quiera que estés, sin problema. No tienes que esperar una hora determinada de ir a la iglesia. A donde quiera que estés, tú tienes acceso directo al trono de gracia. Porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Entonces,
en especial en tiempo de necesidad. Hebreos 10, versos 19 y 20. ¿Verdad? Entonces podemos entrar confiadamente a su trono, al trono de su gracia para el oportuno socorro. A ver, alguien me lo busque, por favor, y me lo lea. Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. Por el camino vivo. Jesucristo es el camino. Aleluya, bendito es su nombre. Entonces tenemos entrada, ¿qué? Libre. ¿Por qué? Porque Él es la puerta, mis hermanos. Él es la puerta. Y si no estamos en esa puerta, si no aceptamos esa puerta, nadie puede entrar. Número 5. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Para aquellos que dicen, ay, sí, mira tú el santo. ¿Cómo no? Ajá, esos que se creen bien santos y perfectos. Pues el Señor dice, sé perfecto, porque vuestro Dios es perfecto. Sé santo, porque vuestro Dios es santo. Sé puro, como Dios es puro. Hebreos 13, verso 12. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13, 12 dice, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bendito el Señor. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque todos los sacrificios que se hacían en Levítico eran afuera, en la puerta del tabernáculo. No se podían hacer adentro, era afuera. Bendito Dios. Así Jesucristo también padeció afuera del templo, afuera del tabernáculo. Bendito el Señor. Por la sangre de Jesús, número 6, por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir al Señor Jesucristo. Hebreos 9:14. Somos libres, por eso dice claramente la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice en 8:32 de San Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hay mucha gente en cautiverio, ¿verdad? Porque no lee Escritura y no le ha creído a Dios. Son enemigos de Dios. Todo aquel que no cree en Cristo y que no recibe el Evangelio es enemigo de Dios, aunque no lo crea, eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque les hace falta una reconciliación. ¿Verdad que cuando alguien está peleado con alguien y dice, no, pues hay que reconciliarse, es porque estás peleado con alguien? Y la palabra de Dios dice, reconciliaos con Dios. Bendito el Señor. ¿Qué dice Hebreos 9:14 y 2 de Timoteo 1:7? Amén, es para la misma explicación. Gloria a Dios. Hebreos Nos ha hecho libres. 9:14 Amén. dice, Perdón. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Por eso todo peso de pecado se cae porque nos hace libres. El pecado nos hace que nos sientamos cansados, fastidiados. Nos hace sentir mal delante de Dios. Pero cuando nos hace libres, mira, venimos confiados ante Dios. ¿Verdad? Y podemos decirle al Señor, Señor, tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Y todos mis caminos te son conocidos. Escudriña mi corazón, Señor. ¿Verdad que sí?
Eso es verdad. Y entonces confiadamente tú puedes decirle al Señor, Señor, tú sabes. Tú lo sabes, Señor. Pero cuando estás mal delante de Dios, no quieres ni acercarte. No quieres ni hablar. ¿Por qué? Porque no puedes acercártele al Señor. Pero bendito el Señor que tiene un remanente que ha puesto para reconciliarlos con Dios. Bendito es su nombre. ¿Qué dice? Segunda Timoteo 1:7, sí. Amén, gloria a Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, qué tremendo. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Amén. Número 7. Estamos hablando qué hace la sangre de Jesús por nosotros. Entonces tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que le vencemos cuando nos portamos bien. Si decimos que somos creyentes de Dios, somos creyentes de Jesucristo, tenemos que dar buen testimonio y vencemos al diablo. Si no, te va a estar señalando y te va a dejar mal, ¿verdad? Pero no hay que darles de qué agarrarse al diablo. No hay que darle armas para que te esté acosando y use las armas que tiene en el mundo, que son muchas, ¿verdad? Hasta tu propia familia tiene para estarte acosando. Entonces no hay que darle armas. Hay que guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, caminar como Él nos enseña. ¿A qué? Menospreciando nuestra vida hasta la muerte, como dice Apocalipsis 12:11. Despreciando nuestras vidas hasta la muerte. Bendito el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si lo ven en términos antes de que venga todo eso, que va a haber el momento y no sé si nos vaya a tocar a nosotros, pero hay quienes van a tener que hacerlo literalmente. Cuando digo literalmente es que se van a encontrar contra alguien que les va a decir que nieguen a Jesús y vas a guardar, yo soy de Cristo y no me importa que me muera. Y ahorita tu testimonio que tienes que guardar es que ya no vives para ti, sino que vives para hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Y entonces, si ahorita no podemos guardar el testimonio porque nos gana la carne, nos ganan ¿qué será? Las familias, las amistades. No podemos guardar el testimonio y terminamos haciendo lo malo. ¿Qué será aquel día entonces? Hay que guardar el testimonio, mis hermanos. 12:11 de Apocalipsis. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén, aleluya. Menospreciaron la vida, o sea, hay que vivir para Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Les explico esto. Vamos a hablar de mi vida para que no se sienta mal ningún otro. A mí me gustaba hacer esto del mundo, me gustaba hacer lo otro que me es pecado, ¿verdad? Y ahora ya no lo hago porque temo a Dios. Guardo el testimonio de Jesucristo. Ahora vivo para Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo para Cristo. Por eso me ven aquí como loco hablando del Evangelio. Porque lo vivo para Él y trato de sujetar la carne para no pecar. No que sea perfecto, sino que voy buscando la perfección como todos mis hermanos. ¿Verdad? Eso es negarse y guardar el testimonio. Negarse a sí mismo y guardar el testimonio. Un buen testimonio que sea de una gente santa apartada para Dios. Porque dice Dios en su palabra, y me seréis un pueblo de gente santa. No dijo de gente mundana. No dijo, me seréis un pueblo de puro corazón. Puros corazones. No. Me seréis un pueblo de gente santa. Amén. Bendito el Señor. Gloria al Señor.
¿Y por qué la sangre? Es otra interrogante. En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para hacer esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios. ¿Saben cuál era el símbolo? El arca del pacto. El arca del testimonio. Esta era una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año, conforme Levítico 17:11. Alguien que me lo busque. Levítico 17, verso 11. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Dios. Señor, aleluya. Levíticos 17:11 dice, 17:11. porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Oiga, qué tremendo. El mismo Dios nos ha dado, nos ha entregado la sangre para que hicieran expiación. Y así como le daba la sangre de esos animalitos, porque Él dice, mía es todo animal y toda bestia del campo, ¿verdad? Entonces Él se la dio al pueblo de Israel para que le hiciera sacrificio a Él mismo. Gloria a Dios. Y también nos dio a su Hijo amado en sacrificio para que nosotros fuéramos salvos por Él, ¿verdad? Ahora quiero enseñarles en el libro de Levítico 16, verso 1. Voy a leerles un poquito para que tomen esa idea. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Estamos hablando de los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño. No sé qué ofrecerían, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que fueron eliminados por Dios en ese mismo momento. Porque nadie podía entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote. Ellos eran hijos del sacerdote, hijos del sumo sacerdote, no eran los sumos sacerdotes. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo, la presencia de Dios, el arca del pacto que representaba la presencia misma del Dios viviente. Dice, delante del propiciatorio que está sobre la arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El Señor se manifestaba encima del propiciatorio que tapaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario. No entrará con las manos vacías. Dice, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Oiga, llevaba dos. Uno para expiación, otro para holocausto. Uno para limpiarse y otro para el Señor. Para que se llevara sus pecados. Bendito el Señor. Entonces, se vestirá de la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras que ellos se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón al becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. No hacía directamente expiación por el pueblo de Israel, sino primeramente por él y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. No los hacía afuera. Y por eso Jesucristo, su sacrificio fue afuera del templo. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una por parte de Jehová y otra por suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Verdad?
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ese era el que se llevaba los pecados del pueblo y el otro era el sacrificio. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que les quería decir es que el Hijo de Dios o el sacerdote de Dios tiene que primero hacer expiación por sus pecados. No podemos venir directamente y subirnos al altar como Juan por su casa. Hay que tener respeto, reverencia y venir y primero ponernos a cuentas con papá. Sí. ¿Ah? Amén. Bendito el Señor. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Entonces ayuda a explicar el significado. Ese que acabamos de leer ayuda a explicar el significado de la sangre, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Se necesita notar 2 puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina. Dios nos la ha dado. Dios nos dio a su Hijo para que por medio de su sangre nos reconciliara con el Padre. Sí, amén. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Gracias, Dios. O sea que no es por mérito propio. Él nos la ha dado, la salvación. Entonces, Dios la ha provisto, yo las he dado. Segundo, el uso de la sangre del sacrificio es un hecho de ganar, de pagar un precio. El hacer expiación o reconciliación. Lo que significa sencillamente dar satisfacción o pagar la consecuencia del pecado es el problema y la sangre es el precio redentor. El pecado es el problema y la sangre es el precio. Por eso dice la palabra, por precio de sangre ha sido comprados, con precio de sangre. La sangre paga el precio que iguala a o anula la ofensa del pecador. Por tanto, la vida es perdida o entregada en pago por el pecado. Voy a repetir esto porque no me oyó. La vida es perdida o entregada en pago por el pecado. Sí, amén. Jesucristo pagó, dio su vida por el pecador, pero ahora usted, por haber sido perdonado, usted paga con su vida para Cristo. Ahora somos de Cristo, si no, no tiene sentido la vida. Si no somos para Él, entonces ¿para quién? Entonces, nuestra vida ahora es de Cristo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todos los que en Él crean y le confiesen como Señor no necesitan morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar, o sea, lo acabó una vez por todas. Sí. Entonces, Él pagó nuestros pecados, pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Amén. Búsqueme Colosenses 1:13 y 14. No hay necesidad de ningún otro sacrificio. El sacrificio ya está hecho, solamente tienes que aceptarle y vivir para el Señor. Hacerlo Señor de tu vida. Amén. Gloria al Señor. Colosenses 1:13 Y 14. y 14 dice: bendito Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya, qué precioso el Señor. Mire, cuando andábamos en otro mundo, en otro mundo, por así decirlo, quiero decir, en una religión, ¿verdad? En otros pensamientos, en pecado, pues.
Éramos religiosos, de alguna manera teníamos una religión, mas sin embargo éramos mentirosos, éramos peleoneros, éramos envidiosos y por decir unas pocas cuantas de las muchas que tenemos o teníamos, porque ahora somos nueva masa en Cristo Jesús, nueva criatura. Pero todo eso éramos y decíamos que creíamos en Cristo. La única diferencia es que antes íbamos y confesábamos las faltas a otra persona, que esa persona también necesita de Dios. Esa persona también necesita reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y necesita ser salvo. Él no puede hacer nada por los demás. Cristo sí puede. Bendito es el Señor. Entonces, necesitó hacerlo una sola vez, porque Dios lo puso por rescate de los hombres. Este fue el costo necesario para que nosotros llegásemos a ser sin pecado ante los ojos de Dios, como dice Hebreos 9:22. Alguien me lo busca, de favor. Hebreos 9:22. Aleluya. Amén, gloria a Dios, dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. En pocas palabras, si no aceptamos ese derramamiento en nuestras vidas, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, no hay purificación de nuestro cuerpo, alma y espíritu, no hay vida eterna, pero sí hay un infierno que arde con fuego y azufre. Y para allá no queremos ir. Entonces Dios estableció la muerte, créalo o deje de creerlo. La palabra dice claramente que por causa del pecado entró la muerte al ser humano, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios estableció la muerte como condena por el pecado y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo en ese momento. Antes decíamos que éramos de Dios y andábamos haciendo esto y lo otro. En pocas palabras, andábamos en el reino de las tinieblas. Sé que a muchos no les va a gustar esto, pero todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón y no está haciendo la voluntad del Padre, está en un reino de tinieblas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no salgan a la luz. Pero mejor que salgan y las conozca el Señor. ¿Y sabe por qué dice eso? ¿Por qué pienso que no quieren salir? Porque yo lo digo por mí, no, pues cómo voy a pasar adelante, ¿verdad? Y tener que, en medio de todos, aceptar que soy hombre pecador, ¿verdad? Todos lo somos, pero el hombre que es pecador no quiere aceptarlo. No quiere aceptar que está mal. Y cuando acepta, aún hay cadenas que lo detienen y no quiere pasar. Y dice, mejor más adelantito. O sea, acepta que está mal, pero no tiene fuerzas para pasar. Ahí es cuando nosotros necesitamos echarle una mano. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces nos ha traído al reino de su Hijo, que es un reino de luz. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús a nuestra vida diaria? Número 1. Victoria sobre rebelión. En el jardín del Getsemaní, Jesús oró. No se haga mi voluntad, sino la tuya, como dice Lucas 22:42. ¿Verdad? Victoria sobre rebelión. O sea, el Señor vino a tener una victoria en un mundo rebelde, en un mundo lleno de maldad que no le recibió.
Pero los que le recibieron, esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el Señor. Y sigue la palabra circulando, esperando que todavía usted alcance misericordia de parte de nuestro Dios. Entonces la tensión de la muerte era tan fuerte sobre él que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron. ¿Se da cuenta qué tensión tan grande en su humanidad? Porque él fue 100% hombre, 100% Dios. Y se hizo hombre a causa de nosotros, para enseñarnos. Bendito el Señor. Entonces dice que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron por tanta tensión, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas. Aquella sangre derramada en el jardín hablaba de una redención particular, es decir, redención de rebelión. Se dio lo santo por lo injusto. Ejercitar nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Qué tremendo. Él se puso en nuestro lugar. Él tomó el lugar de nosotros como si nosotros dijéramos, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Y por eso alcanzamos redención de pecados. Entonces hacer nuestra propia cosa o todas las consecuencias horrorosas. Desde Adán, la raza humana ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. Niéguemelo. Desde Adán para acá que existió el pecado, la raza humana quiere hacer lo que le da la gana y pisotea la voluntad de Dios. Dios te dice no hagas esto y tú dices sí lo hago. Dios te dice eso está mal delante de Dios y tú dices no, para Dios está bien. ¿Verdad? No camines por ahí, no, sí, por ahí está más corto y más fácil. Entonces se rebela la gente contra Dios y aún se sigue rebelando. Y aún la iglesia, hay gente que se rebela en la iglesia. Bendito Dios. Entonces, nuestras propias cosas hacemos. A veces la gente intenta guardar su voluntad en su propio poder, según la ley. Pero no tienen ningún poder. Cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró por nuestro lugar, en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos pronunciar esa palabra. Nosotros éramos incapaces de pronunciar, Señor, hágase tu voluntad, porque no le conocemos. No le conocíamos en otro tiempo. Hay mucha gente que no le conoce y por eso no puede pronunciar, hágase tu voluntad. Pero ahí está el sumo sacerdote, Jesucristo. Bendito es su nombre. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, porque tu voluntad es perfecta. Bendito es su nombre. Oró en nuestro lugar tal como lo hace un sacerdote representando a la gente ante Dios. Al orar aquella oración derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también pudiésemos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad, hermanos, que ahora pueden decir ustedes también? Antes no podíamos decir eso. No podíamos decirlo de tal manera que realmente se hiciera, porque hay veces que el mundo tiene esa palabra, no, pues es la voluntad de Dios, pero no la aceptan. No saben, no entienden. O aceptar la voluntad de Dios es que aunque te duela a ti, tienes que aceptarla gustosamente. ¿Verdad? Aleluya. Entonces él oró en nuestro lugar. Al orar aquella oración derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también pudiéramos decir, no sea mi voluntad sino la tuya. Número 2, ya vamos a terminar, no se me desespere. Son tres puntos. Número 2. 4 puntos, perdón. Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. Note. La espina era un símbolo de la maldición de Dios sobre el pecado
que nos dijo en Génesis 3:18, que dijo espinas y cardos, ¿verdad? Alguien que me lo busque. 3:18 de Génesis, por favor. Dios maldijo la tierra para aquellos que dicen que Dios no maldice. Déjeme decirle que en el libro de Deuteronomio 27 hay como muchas maldiciones ahí para la gente que no quiere obedecer. Dios maldice, claro que sí. En Él está la bendición y la maldición. Sí, gloria a Dios. Grabamos. Perdón, pero como la gente no le conoce, dicen, no, si Dios es bueno, ¿cómo? Bueno, ese es el Dios que te han dicho pura mentira. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, Él castiga. Sí, amén. Él echa al infierno, claro que sí, y con toda autoridad porque Él es Dios. Sí, amén. Él maldice, sí, porque Él bendice también. Amén. Porque Él nos hizo. ¿Y quién somos nosotros para decir, no, no puede ser eso? Dios es bueno. Claro que puede, bendito el Señor. Él es Dios. Pero como nosotros queremos tomar el lugar de Dios y queremos siempre llevarle la contraria, queremos poner nuestra propia ley. No, ese no es Dios. Ese es el Dios de los aleluyas. Ese es malo. Bendito el Señor. ¿Qué dice Génesis 3:18? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ah? Espinos y cardos. Es una maldición directa para la humanidad. Por el pecado. Y también le dijo, ¿verdad? Polvo eres y en polvo te convertirás. Y eso fue por causa del pecado. Entonces era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra rebelión de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición. Es el símbolo. Ajá. Es decir, la corona de espinas en Mateo 27:29. Y de esa manera indicó que llevaba, alguien que me lo busque, 27, verso 29 de Mateo. Y de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de la rebelión, de la maldición, del pecado. ¿Verdad que cuando le pusieron esa corona de espinas, le decían, salve, rey de los judíos? Se burlaban de él. 27:29. Aleluya. Dice así, Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Es verdad, se burlaban de él. Número 3. La sangre de sus azotes o latigazos. Tiene un simbolismo también. Esta sangre fue derramada de la espalda de Jesús. Isaías 53:5 dice que por estas llagas o heridas de los latigazos somos sanados. Esta es una sanidad total para espíritu, alma, mente y cuerpo. Incluso nuestras actitudes y relaciones, enfermedades y aflicciones son el resultado del pecado. Pues cuando tenemos a Jesús, todo eso es nada. Pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. O sea que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y lo que nos viniere, tenemos un ayudador, que es el Señor. Número 4, y es la última. Terminamos aquí. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron a la cruz derramaron sangre que era y es suficiente y suficientemente poderosa como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado
y la condena de Dios en él. Dios condenó nuestros pecados en Jesucristo. Todo nuestro pecado fue sobre él, dice su palabra. Romanos 8, 1 y 2 y Efesios 2, 8 y 9. Y ya con eso cerramos, con esos versículos. Romanos 8, 1 y 2 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oye, qué hermoso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado. El mundo puede decir lo que quiera, puede brincar y saltar y dar vueltas y decir tú eres pecador, pero mi Jesucristo dice yo lo justifico, yo lo he limpiado. ¿Y quién podrá decir lo contrario si el Señor es el que justifica? ¿Quién puede? Nadie puede. A menos que uno ande todo chueco, ¿verdad? Pero por eso es precisamente que tenemos que andar derechitos, para no darle cabida al diablo. Efesios 2, verso 8 y 9. Y por último el verso 13. Amén, dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 13 Amén. dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. En otro tiempo estábamos, ¿qué? Lejos de la ciudadanía de Cristo, de la ciudadanía de Israel. Pero ahora estamos en la ciudadanía de Israel. Bendito es el Señor. Esta es la enseñanza de esta. Amén, aleluya. Amén. Su sobrino me imagino que es Luis Miguel. Luis Miguel, ¿verdad? Amén. Ok, es Luis Miguel Escobar Ortiz. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos y vamos a aprovechar para orar también por esa petición de la hermana Iris allá en Honduras. En Honduras, para que Dios tome el control, ¿verdad? Y dirija las manos de estos cirujanos, ¿verdad? Para que sea un éxito esa operación y puedan colocar bien en su lugar esas quebraduras que tuvo este muchacho. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, que estás en gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Dios mío, porque tú eres quien nos enseña, Señor, que nos instruye en el camino, Padre eterno. Gracias, amado Dios. Te ruego que cada uno de mis hermanos que está, Señor, en este lugar, cada uno de mis hermanos que está en la distancia, Señor, haya sido de gran bendición, Señor. Que esa palabra, Dios mío, esta enseñanza se grabe en nuestros corazones, Dios mío, en nuestras mentes, Señor, y podamos, Señor, hacer conforme a tu voluntad, Dios mío. Podamos llevar, Señor, y poder, Padre Santo, oh Padre Santo, darle, Dios mío, a esta palabra la importancia merecida, Dios mío. Gracias, Señor, y caminar como tu palabra nos enseña y ser agradecidos, Padre Santo, porque hiciste cosas grandes, maravillosas en cada uno de nosotros, pues nos has traído de las tinieblas al mundo
de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es la luz admirable. Padre, gracias, Señor. Y aquellos que no te conocen, Dios mío, si están viendo, Señor, este video, Padre, que sea de grande bendición y puedan entender, Señor. Que sea entendible, Señor, esta palabra a sus corazones, a su mente, Dios mío. Y que tengan, Dios mío, que generen esa fe, Padre Santo, que necesitan para dar el paso, Dios mío, a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Padre, motívalos, Señor. Oh Padre Santo, anímalos, Dios mío, para que ellos puedan, Señor, ser salvos, Padre mío. Gracias, Padre mío. La gracia y la misericordia es tuya, Dios mío. Gracias te damos por mis hermanos allá en Honduras, Dios mío, por mi hermana Iris, Padre Santo, por su sobrino, Dios mío, te rogamos misericordia, Padre eterno, que seas tú, Dios mío, dirigiendo, Señor, a esos doctores, Dios mío, cirujanos, Dios mío, que van a intervenir el día de mañana, Padre Santo, me parece que es a Luis Miguel, Señor, Escobar Ortiz, Señor, sé tú bendiciendo en gran manera, Señor, este joven, Dios mío, oh Padre Santo, dándole la sanidad, Padre Santo, que esos Padres Santos vuelvan a poner en su lugar, Dios mío, esos doctores, Dios mío, esas piezas, Señor, de su pie, de su pierna, Dios mío, puedan ser puestas correctamente, Dios mío, para que haya una sanidad total, Dios mío, en esa descompostura, en esa pierna, Padre mío. Sé tú bendiciéndole grandemente, Señor, y que pueda dar gloria, Señor, que pueda dar testimonio a aquel que vive, que tú eres grande y poderoso, Señor, para manifestarte, Señor, tu gracia, Señor, a través, Señor, de tus sanidades, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana Iris, bendice a cada uno de mis hermanos allá, Padre Santo, a toda su familia, Señor, a su mamá, Dios mío, a toda la familia, Padre Santo, de la hermana Iris, Padre, y bendícele grandemente, Padre Santo. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, esa operación, Dios mío, esa intervención, Señor, que va a haber el día de mañana, Padre, rogando a ti, Dios mío, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú haciendo misericordia y teniendo el control, Señor, de esa cirugía, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido el día del viernes, nos estaremos mirando primeramente el Señor. La paz de Cristo sea con cada uno de nosotros.